Bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del horario en el que estés viendo este video, vamos a platicar hoy acerca del curso de cálculo vectorial, en donde mando saludos a los chicos y chicas de la carrera de Ingeniería Civil y de Ingeniería Industrial. ¿Sí? Saludos. Hoy quiero continuar con el tema llamado curvas. Curvas. Recuerden que estamos en la unidad número 3 hablando acerca de una función vectorial. Y en la parte de curvas nos vamos a dar cuenta más adelante que las funciones vectoriales en la tercera dimensión pues ya tienen tres componentes, ¿sí? Eso lo vimos al inicio de esa unidad, en donde la función vectorial era igual pues a una cantidad de funciones componentes. Bien, para abordar el tema de curvas, el término curva tiene significados distintos en diferentes áreas de la matemática. Aquí le asignaremos un significado apropiado para el estudio de las funciones vectoriales. Una posibilidad es la de definir una curva como el rango, ¿sí? Yo tengo mi curva y voy a definir esa curva como el rango de una función vectorial continua que contiene como dominio un intervalo. Llamamos a esto, ¿sí?, una curva de puntos. Bien, esta definición es apropiada para la geometría analítica. Ejemplos de curvas de puntos son: tenemos una recta. Esta es una recta. Si defino mi eje X, Y, también una parábola. Si defino que ese es X y Y, una parábola. Y también puedo tener yo una elipse, estudiadas en la geometría analítica. Continuamos. Si nosotros definimos que G es una función real, continua, en un intervalo I como dominio, entonces si hacemos que F sea igual a ¿quién? A I, G por parte de la función, vemos que la gráfica de G, que es esto, tiene una regla, que los puntos van a tener la variable t, la función va a ser de t, tal que t pertenezca a I. ¿Y quién es? Pues es el intervalo como dominio. Este va a ser el rango. El rango de f, de esa función f. Y por tanto puede considerarse como una curva de puntos en donde, vean aquí la cantidad de componentes, bueno, en un vector, pero en un punto son dos coordenadas. Pues serían puntos en donde en R2. Sin embargo, cuando se discuten las tangentes a la gráfica, se hace uso de la descripción analítica de esta. En ese contexto, la gráfica es más que solamente un conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos trazado en la forma descrita, ¿sí? Es en la forma descrita por la función
f. Escribimos nuevamente f, que es igual a tener i, que es una función identidad, coma, g. Es decir, que f de t va trazando el conjunto de puntos de izquierda a derecha a medida que t aumenta sobre el intervalo i. Muy bien, continuamos. Consideremos ahora el problema de describir el movimiento, ¿sí?, en el espacio de una partícula durante un intervalo de tiempo en un intervalo cerrado de A hasta B. Cada punto T en ese intervalo de A hasta B asociamos el punto f de t, que es la posición. Yo escribir aquí f de t es la posición. La posición de la partícula en un instante con relación a un sistema de coordenadas rectangulares establecido. Bien, de esa forma el movimiento que pueda tener la partícula queda descrito por la función vectorial f de dominio en el intervalo cerrado de A hasta B, y su rango el rango en R3. Además, la función f es continua, pues en la mecánica clásica se supone que una partícula no puede cambiar instantáneamente su posición. Es decir, si la partícula está en un punto P, vamos a llamar punto 0, es igual a ¿quién? A evaluar la función vectorial, pues en el tiempo t subíndice 0. Es decir, en el instante t subíndice 0. Bien, hay problemas como este, en la que la curva de puntos es el rango de la función vectorial. No nos da una descripción adecuada del movimiento de una partícula, pero bueno, claramente la misma curva que nosotros tengamos de puntos puede haber sido trazada de modos diferentes, en diferentes direcciones, con diferentes velocidades. Para describir la forma en que se han trazado la trayectoria de la partícula, debemos conocer cuál es la función f, no solo su rango. Definimos por ello una curva trayectoria. ¿Y qué es la curva trayectoria? Como una función vectorial continua con un intervalo como dominio. Entonces escribimos, se debe de conocer como una función vectorial continua en un intervalo con un intervalo como dominio. En ese capítulo trataremos casi exclusivamente con curvas trayectorias y por ello emplearemos simplemente el término curva para indicar curva trayectoria.
Por tanto, una curva es una función f. Aquí vamos a escribir que f es una curva. Sin embargo, como el término curva debe tener una connotación geométrica, debemos imaginarla como la curva de puntos trazada en la forma descrita por la función vectorial. Denotaremos la curva por C. Vamos a definir que la curva lo representa una letra que es C y diremos que es la curva descrita por ¿quién? Por una función vectorial. Como una curva, recuerden que está descrita por una función continua, no puede haber interrupciones o huecos en su trazo. Por ejemplo, si nosotros dibujamos un conjunto como el siguiente de puntos, aquí tengo X, aquí tengo Y, tengo una curva, luego aquí tengo otra, aquí escribo f de 2, t subíndice 1, aquí la función sería f de t1, aquí voy a escribir otro, aquí va a ser f de 2 t2 y aquí va a ser f de t en 2. Ahí tengo una curva y vean que en ese caso no es una curva. ¿Por qué no es una curva? Alguien va a decir, bueno, pues aquí tú tienes un pequeño trazo, pero pues define que es una curva, pero acá tienes otra. Es decir, que están separadas, que no tienen continuidad. Por eso se define que esto no es una curva con la definición que hemos adoptado. Supongamos que este conjunto fuera una curva descrita por una función continua, en donde la función es f igual a f subíndice 1, f subíndice 2, con el intervalo i, tiene un intervalo i como dominio. Entonces f1 y f2 serían continuas, ¿en dónde? En un intervalo i, de acuerdo con el teorema del valor intermedio para las funciones reales de una variable real. f1 y f2 transforman intervalos en otros intervalos. Sin embargo, en esta figura vemos que f2, ven aquí tenemos f2, no transforma el intervalo t1 a t2 en otro intervalo, no lo hace. Bien, vamos a continuar con un ejemplo para hacer la descripción geométrica de una curva C. Yo tengo mi función vectorial f de t es igual a un coseno de t, un seno de t, y su dominio de esta función es igual que parte de 0 a 2 pi. Bien, nos pide proporcione una descripción geométrica de la curva C descrita por esa función. Vamos a analizar lo que se planteó hace un momento, y para su solución la curva de puntos, que es el rango de f, en este caso coseno de t, seno de t, en la circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Por eso yo puedo definir que el par ordenado x, y tal que
x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. A medida que t aquí en esa función toma los valores de 0 a 2pi, el punto de la función vectorial va recorriendo c. La circunferencia en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj desde f de 0 nos quedaría igual a quién. Si yo evalúo a la función vectorial en 0 por parte de mi intervalo, tendría el coseno de 0. El coseno de 0 me está dando 1 y el seno de 0 me está dando 0. Tendría este primer punto hasta evaluar a la función en 2pi. Esto es porque mi intervalo me lo está permitiendo. Si yo evalúo 2pi aquí en mi función vectorial de dos componentes, en la primera componente tendría coseno de 2pi y el coseno de 2pi me está dando 1. Y si evalúo al seno de 2pi me estaría dando 0. Aquí la curva C también puede describirse con las ecuaciones paramétricas, en donde yo tengo aquí a x y aquí también a y. Entonces x sería igual al coseno de t y y sería igual al seno de t, donde tengo que t pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Nosotros en ese momento la variable t que tengo aquí se llama parámetro, y estas ecuaciones se denominan ecuaciones paramétricas. ¿De quién? Pues de la curva C. ¿Sí? Aquí tengo las ecuaciones paramétricas. Bien, ahí está. Podemos hacer una tabulación para su graficación. Si ustedes quieren trabajar de esa manera, pues definan primero el valor de t, después los valores que puede ir tomando x y y. Yo tengo t que va de 0 hasta 2pi. Puedo continuar con pi medios, con pi, 3 pi medios. Concluimos con 2pi. Bien, entonces si yo defino a la función evaluarla en 0, ya hice el paso anterior, me está dando 1, 0. Si yo evalúo al coseno en pi medios, tendría 0. Y si lo evalúo en seno, me está dando 1. Si ahora le evalúo al coseno en pi, pues me está dando menos 1. Aquí en el seno pues me tendría que dar 0. Aquí tendría en el coseno de 3 pi medios 0. Aquí en el seno tendríamos menos 1. Aquí en 2pi pues ya tengo aquí que es 1 y 0. Bien,
Para hacer el trazo, yo puedo dibujar mis ejes X y Y. Y me dicen que en 0 es en X 1. Vamos a poner aquí tengo 1. Y en Y es 0. En el siguiente tengo que pi medios es 0, pero en Y es 1. En pi tendría menos 1 y Y es 0. 3 pi medios es 0, pero en Y sería menos 1. En 2 pi sería 1,0. Y listo. Aquí está. ¿Sí? Tienen ahí esta curva que es una circunferencia y C pues es su trazo, que es esta curva. Bien, pues ahí está. Ustedes, para trazar la gráfica de esa función, la pueden hacer por medio de una tabulación que se vio en la unidad anterior en ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Bien, pues aquí concluimos esta primera parte acerca de curvas. Bien, pues nos vemos en el siguiente video.